Buenas noches. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo están? Buenas noches. Yasmín López, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto saludarlos. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Berta y Ángeles, buenas noches. Qué bueno que fueron por ti ayer, Berta. Me dio mucho gusto saber que Rafa fue por ti. Alicia, ya no te he visto, Alicia. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángeles. María Antonieta, buenas noches. Mi esposa está checando que se escuche bien, gracias a Dios que se escuche bien. Buenas noches. Bueno, pues todos bienvenidos al discipulado de esta semana, ¿sí? El discipulado que recuerden que lo más importante es ser discípulos de Jesucristo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. Amén. Katy Camarillo, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿sí? María Antonieta Salgado, buenas noches. Perfecto. Gracias a Dios. Buenas noches. ¿Qué tal, Citali? Buenas noches. Si es que vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Amén. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, yo te ruego que nos des, Señor, conforme a esas riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos de recibir el día de hoy por parte de tu precioso Espíritu, para que esa palabra que está implantada en nosotros suba a nuestras almas y dé ese fruto que tú estás esperando, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel Cepeda. Sí. Buenas noches a todos ustedes. Sí. Bien, mis hermanos, me gustaría continuar con el tema de cómo se formaron de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Así es que la vez pasada estuvimos estudiándolo, ¿sí? Y vamos a hacer un repasito. O sea, recuerda que las 12 tribus de Israel viene a ser el pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento está referido. Se oye mi voz aquí, se oye. Sí. Entonces, estas 12 tribus de Israel. Ahora sí, estas 12 tribus de Israel son parte fundamental, es decir, podríamos resumir de la siguiente manera. La Biblia le habla a tres tipos de personas, ¿sí? ¿Sí? A tres tipos de personas. Uno de ellos es su pueblo, es decir, todo el Antiguo Testamento está dirigido a las 12 tribus de Israel. Y Dios mueve a Israel de aquí, hace con ellos esto, los sacó de Egipto, en fin, todo va relacionado con el pueblo de Israel. Y vemos que en la Biblia Dios le habla a Israel, y las promesas para Israel, el propósito divino, el mismo Señor Jesucristo vino a salvar a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? ¿Qué tal, familia García?
Verónica, ¿qué tal? Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, la Biblia le habla a tres tipos de personas. Unas, al pueblo de Israel. Dos, le habla a los incrédulos, es decir, le habla a todos los que no han nacido de nuevo, a los gentiles. Y le habla a la iglesia, ¿sí? Que somos nosotros, que ahora somos los hijos de Dios, que junto con el remanente de Israel, Dios ha formado un solo pueblo. Y sin embargo todo Israel será salvo, ¿sí? Así es que por eso es importante el pueblo de Israel. Y bien, el pueblo de Israel comienza con Abraham, ¿sí? Con Abraham empieza, cuando Dios lo escoge y hace un pacto con él y le promete que va a tener un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Sabemos que en la desobediencia de Abraham tuvo a Ismael, pero Dios dijo no, la promesa viene por parte de Isaac, ¿sí? Que es el hijo que te va a dar Sara, y eso va a ser por medio de la fe. Así es que todo se encierra por medio de la fe. Tú eres salvo por medio de la fe. Tú eres transformado por la palabra de Dios por medio de la fe. Ayer leíamos un versículo muy, muy interesante que me gustaría que lo leyéramos ahorita, porque todo se encierra a la fe. El Señor dijo, el justo por la fe vivirá. Abre tu Biblia en el libro de Filipenses 3, ¿sí? Dice el anhelo de Pablo, ¿sí? El anhelo de Pablo 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entre más conoces a Cristo, conoces al Padre, y Dios te transforma más y más y más. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo dentro de ti, que te transforme. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, que cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes para despertarnos a los que estemos ya durmiendo o los que estemos en el cuerpo, seamos llevados al tribunal de Cristo, que en el tribunal de Cristo tú y yo seamos hallados en Cristo. Hallados en Cristo, es decir, Cristo formado en nosotros. Y aquí dice bien importante, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál es cuando es la justicia? Es por tu esfuerzo, tu propia justicia. Cuando obedeces por mandamiento, porque Dios ya determinó que por mandamiento no vas a cambiar. Aunque tú prometas en el alma, te vuelves almático y le prometas a Dios que vas a cambiar, que te vas a mejorar, que no lo vuelves a hacer, vas a caer. Por eso Dios en su grandeza nos envió a su Hijo unigénito para que por una sola ofrenda nos hiciera perfectos a los que nos acercamos a Él. Nos perfeccione por medio del poder de Dios, del medio de la fe, y dice, por amor del cual dice que es, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios que es por la fe. La justicia de Dios que toda se va cumpliendo. Entre más tú recibas, y ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios, dile de todo tu corazón, Señor, toda esta palabra que tú me estás dando el día de hoy, yo la creo, Señor. Yo la creo plenamente convencido de que esta palabra está sembrada en mi corazón y va a cumplir lo que tú te propusiste en mi vida, hacerme perfecto. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, Carlos Cero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bernardo, qué gusto saludarte. Así es que vemos que cuando Dios escoge a Abraham, Abraham le hace una promesa por medio de la fe. Le dijo, vas a tener casi 100 años,
No se lo dijo, pero lo tuvo ahí esperando, y cuando casi él tenía 100 años, ¿cómo estaba Abraham? Plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todas las cosas que Dios había prometido, ¿sí? Todas las cosas que Dios había prometido se iban a cumplir cuando Abraham tenía 100 años, y cuando no dudó de la esterilidad de su mujer Sara, que tenía 90, y tuvo a ese hijo, ¿sí? Entonces, de ahí de Isaac viene de Isaac viene Jacob, ¿no? E Esaú, sus dos hijos que tuvo Isaac. Y bueno, sabemos que Jacob no hizo las cosas correctas. Jacob fue tramposo, se vistió como su hermano, le mintió a su padre y se llevó la bendición, y después salió huyendo de él. Y bueno, pero a través de Jacob llegaron las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus, por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. Le cambió el nombre a Jacob y le puso por nombre Israel, que es Dios peleando ahí con él, ¿no? ¿Sí? Lucha con Dios, que el que lucha con Dios. Fíjate, desde que Dios escogió a Israel, Israel es el nombre, es lucha con Dios, ¿sí? Y bueno, ya sabemos la historia, ahí él sale huyendo, Jacob, y entonces se va allá con su tío, Labán, ¿sí? Trabaja 7 años con su tío Labán, que después era su suegro, porque él se enamoró de una de las hijas de su tío, o sea, su prima, ¿sí? Y le trabajó 7 años para que le diera a Raquel. Y el día que hizo la fiesta y el bodorreo, como decimos aquí en México, resulta ser que no le da a Raquel, le da a Lea, ¿no? Y entonces Jacob se molesta, dice: ¿de qué se trata, Labán? ¿De qué es esto, tío? ¿De qué es esto, suegro? No sé cómo le habrá dicho, ¿sí? Yo te pedí que me dieras a Raquel y me diste a Lea, y yo no quiero a Lea. Y le dijo: pues si quieres a Raquel, aquí se acostumbra así. Una respuesta muy, muy típica del hombre, ¿no? Aquí se acostumbra así, ¿no? O sea, que primero te doy a la menor o a la mayor, no me acuerdo, y después te doy a la otra. Si es que quieres a Raquel, trabájame otros 7 años, ¿sí? Y entonces, pues Jacob vuelve a trabajar 7 años para tener a Raquel. Pero entonces ahora tenía a las 2 hijas de Labán. Tenía a Raquel y tenía a Lea. Y Labán le dio a cada una de sus hijas como una dote, como un regalo, le dio una sierva a cada una de ellas. Entonces, finalmente Jacob estaba viviendo con 2 mujeres y 2 siervas, ¿no? Entonces, pero tenía 4 mujeres en casa, ¿no? Y entonces vemos que Lea sí le da hijos, ¿sí? Y el primer hijo que le da, pues el hijo de Lea se llama Rubén, ¿no? Le da el primogénito, hijo de Lea, de la que él no quería, pero le da un hijo que le ponen por nombre Rubén. Y luego viene y le da otro hijo, Lea, ¿no? Y le da a Simeón. Y cada uno de estos nombres significan los nombres de las tribus de Israel, o sea, su origen de cada uno de ellos. Dices: a mí que me interesa saber el nombre de cada uno, pero son las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios va a salvar, que dice: y todo Israel será salvo. Ese pueblo desobediente, ese pueblo que ha sufrido, ese pueblo que vivió la Segunda Guerra Mundial, y no solamente eso, sino otras historias que había que verlas, ¿no? Cómo ha sufrido este pueblo, ¿no? Entonces el segundo hijo por parte de Lea se llamó Simeón, ¿sí? El tercer hijo de Lea le dio al tercer hijo, que se llama Leví, que es donde viene el sacerdocio de los levitas. Eran los responsables de todo el tabernáculo y de todo el cuidado. Dios los instruyó que no tenían que trabajar, ellos vivirían de los diezmos, porque estaban dedicados a todas las cosas estaban dedicados a todas las cosas de Dios. Cuando Dios le dio el tabernáculo a Moisés, ese tabernáculo hecho aquí en la tierra, ¿sí?
Así es que, Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Así es que, la nenita se pasó para acá, creo que ella se conecta por Facebook, ¿sí? Entonces le da ese tercer hijo que es Leví, ¿sí? Que le da Leví, ¿no? Y entonces, ese pueblo que a muchos, yo me acuerdo que cuando yo estaba en los primeros años de alabanza, llegaban algunos, hola levita, ¿cómo estás? ¿No? Porque los levitas son los que llevan la alabanza y todo, bueno, está bien, ¿no? Pero el pueblo de Leví, ¿sí? Era el pueblo que Dios escogió para que le sirviera. Y el cuarto hijo de Jacob con Lea fue Judá, ¿sí? ¿Sí? Fue Judá. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Ahora, fíjate lo que al final lo vamos a ver. Qué importante es que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo. Vino del cielo. El Señor respetó todo lo que hizo en ese orden, ¿sí? Y entonces, pero vino del cielo. Entonces, el cuarto hijo de Jacob con Lea fue Judá, ¿sí? Que es donde viene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, ¿sí? Dice, después vemos que Raquel se encela muchísimo, ¿sí? Se encela muchísimo y vamos a Génesis 30, mira, vamos aquí a Génesis 30, y se encela tanto esta Raquel de que ella no podía dar hijos, que le exige a Jacob que, dice Génesis 30, le exige a Jacob, dame hijos, ¿no? Dame hijos. Y entonces dice, bueno, ¿qué soy yo, Dios, para poderte dar hijos? Le dice Jacob, ¿no? Y dice, no me interesa, yo te doy a mi sierva y yo me voy a sentar en sus piernas para que cuando nazca ese hijo veas que viene de mí, ¿no? Y entonces aquí, mira, en Génesis 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra ella y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, ¿sí? Entonces primeramente hubo 4 hijos con Lea y después empieza a tener hijos con Bilha, que es la sierva de Raquel, ¿sí? Y entonces le da ese quinto hijo que es Dan, que es la tribu de Dan, ¿sí? Después el sexto hijo, también con la sierva, con Bilha, porque vuelve a ser lo mismo Raquel, ahora que te dé otro hijo, se llamó Neftalí, que es la tribu de Neftalí, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ahí viene el celo, ahora otra vez de Lea. Bueno, era un peleadero que se cargaban estas dos hermanas con Jacob, y todo motivado por el padre, me refiero por Labán, que agarró y dijo, te vas a quedar con las dos, ¿no? Y vemos aquí el celo a través de Lea, ¿sí? Y le da a su sirvienta, mira, Génesis 39, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad, ¿sí? Así es que primero tiene hijos Lea, deja de tener hijos, y Raquel le entrega a su sirvienta para que tuviera otros 2 hijos más, y después se vuelve a encelar Lea, y ahora le da a su sierva, ¿sí? A Silpa, ¿sí? Y entonces le da a Gad. El octavo hijo de Jacob fue también con Silpa, o sea, otra vez está Lea, y le dice, ahora quédate, y entonces viene y le pone de nombre Aser, que es la tribu de Aser. Si tú compras un cuadro donde o el que tenemos ahí en la iglesia, donde está el tabernáculo
que Dios instruyó a Moisés que hiciera, las tribus se ponían alrededor con sus banderas, y ahí ven los nombres: Zabulón, Aser, Simeón, Rubén, ¿sí? Todas las que estamos mencionando ahí, ¿sí? Entonces, el octavo hijo fue de Silpa, ¿sí? Sierva de Lea, el octavo, que se llama Aser, ¿sí? El noveno hijo fue con Lea. Volvió a tener hijos. Génesis 30:14, ¿sí? Y fue Rubén en el tiempo de la siega. Ya saben que aquí viene una historia de unos mandragoras, ¿sí? Y cosas así que no, ya lo estudiamos el otro día, ¿sí? Pero oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo, a Jacob. Recuerda que el primero le dio 4 y después le dio a su sirvienta para que tuviera otros 2, y después se vuelve a unir a Lea y Dios le permite volver a tener hijos, y tuvo a Isaacar, que fue el quinto hijo de Lea, ¿sí? Que viene siendo el noveno hijo de Jacob, ¿sí? El décimo hijo fue nuevamente con Lea en el 30:19, ¿sí? 30:19 dice: después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón, ¿sí? ¿Sí? Zabulón. Entonces, después tuvo una hija, también con Lea, y se llamaba Dina, pero en la numeración, como hija hay misterios. Dios ama a las mujeres, pero Dios está formando a las 12 tribus de Israel con puros varones, ¿sí? Los varones somos los que traemos a los hijos al mundo, es decir, vienen en nuestros lomos los hijos, ¿sí? Entonces, de esta manera Dios establece a las 12 tribus, y entonces dio a su hija Dina, pero no viene siendo la número 12 como los varones, ¿sí? Así es que después de la tribu de Zabulón, ¿sí? Resulta que Raquel ahora sí pudo concebir, porque Dios le concedió tener hijos. Fíjate qué importancia. ¿Quién es el que concede tener hijos? Es Dios. Recuerda lo que dice en el Salmo: herencia de Dios son los hijos, es decir, un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así es que un hijo es un regalo de Dios, mis hermanos. Bueno, lo vemos con muchas familias que le ponen por nombre a sus hijos nombres bíblicos o nombres que tienen que ver con regalo de Dios, ¿sí? ¿Cómo se llama tu hijo? Fulanito tal. ¿Y qué significa regalo de Dios? ¿Sí? Regalo especial de Dios, y todo el mundo, porque son cosa de estima el fruto del vientre, ¿sí? Así es que cuando tus hijos que tú tengas ahorita son un regalo de Dios, ¿sí? Y entonces aquí vemos que Dios le vuelve a conceder ahora esa Raquel, la que no podía concebir, tuvo hijos, ¿sí? Génesis 30:22, mira, en Génesis 30:22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, mi burla de que todos me dicen que soy, que no puedo tener hijos. Y mira, el Señor hizo promesas maravillosas: no habrá estéril en mi pueblo. O sea, no habrá una mujer estéril. Si tú obedeces a Dios, mujer, Dios te va a dar hijos. Revisa tus caminos, revisa cómo vas,
pero Dios es poderoso y no falla Dios. No te hagas a la idea que Dios ya no me dio hijos a mí. Él oye tu clamor y Dios te da hijos. No lo eches en saco roto y digas, a mí Dios no me oyó en esto y me hizo estéril. No habrá estéril en mi pueblo y tú eres el pueblo de Dios, ¿sí? Porque así es Dios. Dios hace todo perfecto. Tú lo que tienes que hacer, varón, mujer, es esperar en Dios. Si eres soltero, espera la bendición de Dios. Dios tiene la esposa, la ayuda idónea, correcta para ti, para que pases los días de tu vida en esta tierra en felicidad, con gozo, con tu cónyuge, que Dios te trae a tu esposa. Y esposas, si creen que son estériles, no son estériles. Dios nunca falla. Dios oyó a Raquel y le dio un hijo que puso por nombre José. ¿Cuántos reubicamos? Porque se nos ha predicado mucho sobre José, que fue el que los hermanos lo vendieron y estuvo en Egipto y fue un obediente a Dios. Un obediente a Dios, porque Dios lo prosperó grandemente en Egipto. Tanto que Jacob y sus hermanos, o sea, en ese momento sus hermanos fueron a buscar en Egipto comida y ahí se encontraron con José, que estaba muy próspero. Y por eso el pueblo de Israel se quedó en Egipto 437 años y por eso Dios lo libertó de las manos de Satanás para libertar a su pueblo, ¿sí? Así es que ahora vemos aquí que le da otro hijo, pero estamos hablando de 11 hijos, porque Dina es mujer, 11 hijos, Dina es mujer. ¿Cuál es el otro hijo que le falta a Jacob para completar las 12 tribus? Mira, vamos a Génesis 35, ¿sí? Vamos a Génesis 35. Vienen varias historias entre este estudio, o sea, me refiero, podías estudiarlas, pero estamos tratando de estudiar ahorita solamente las 12 tribus de Israel. Génesis 35 dice aquí, Génesis 35, déjame ver dónde está, Génesis 35, 16, ¿sí? Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, ¿sí? Cuando dio luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, ¿sí? Y aconteció que al salirse el alma, porque murió, al salirse el alma, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín, la tribu de Benjamín, donde se viene formando ahora el 12º de las tribus de Judá. Las 12 tribus de Judá, aquí las podíamos resumir de la siguiente manera. Los hijos de Lea, que fueron 6. Recuerda que primero le dio 4, le dio a Rubén, le dio a Simeón, le dio a Leví, le dio a Judá. Después ahí se paró de darle hijos, pero después Lea le dio a Isaacar y a Zabulón. Finalmente Lea, a la que él no quería, le dio 6 hijos. Después Raquel, la que no podía tener hijos, finalmente tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín, a los cuales quería mucho Jacob, a los más chicos, a José y a Benjamín, porque también venían de su esposa amada, de Raquel, ¿sí? Pero recuerda que también Jacob se allegó a las siervas de sus esposas, ¿sí? Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, que fue la que dijo, para que yo tenga hijos, pues aquí toma a mi sierva, le dio a Adán y a Neftalí, ¿sí?
Así es que ya vamos con 6, 8, 10 tribus. Y los hijos de Zilpa, la sierva de Lea, que también entró en enojo, Lea, y le dio a la sierva para que estuviera su esposo, fue Gad y Aser. Y de esta forma, mis hermanos, se forman las 12 tribus de Israel. Ese pueblo que quedó esclavizado cuando se quedó en Egipto y que estuvo 437 años, ese pueblo que Dios reconoce como su pueblo y que por eso levanta a Moisés y dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, tú lo vas a libertar, y lo sacó con mano poderosa a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel, y que en todo, y lo menciono porque si vamos a seguir estudiando el Antiguo Testamento, nos va a permitir, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Sandra, buenas noches. Nos va a permitir comprender más por qué esta tribu y por qué se separaron y qué sucedió. Pero todo el Antiguo Testamento se va relacionando con estas tribus. Con estas tribus se va relacionando todo el Antiguo Testamento. Cuando entras a estudiar Crónicas, cuando entras a estudiar primera y segunda de Reyes, ¿sí? Cuando estás estudiando todos esos estudios de era rey de Judá tal, cuando era rey de Israel, porque Dios separa a las tribus, a las 12 tribus, y deja 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. ¿Que a quién deja en el sur? Deja a Judá, ¿sí? Que es Jerusalén, ¿sí? Y deja a la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino Benjamín? Pues fue el último hijo que tuvo esta Raquel, ¿no? Mira, cuando tú ves, por ejemplo, al apóstol Pablo, mira, vamos aquí al libro de Filipenses, ¿sí? Vamos aquí al libro de Filipenses, ¿no? Dice en el libro de Filipenses 3, está hablando de su currículum Pablo, de dónde viene él. Y dice en Filipenses 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, o sea, yo traigo más títulos, dice. Yo fui circuncidado al 8º día, como Dios estableció que un niño tenía que ser circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. O sea, vengo de esas 12 tribus, es lo que está diciendo Pablo. ¿Y de cuál tribu vienes? De la tribu de Benjamín, del último hijo que tuvo Raquel, con el cual inclusive ella murió cuando nació el niño Benjamín. Y ahí se forma el 12º tribu de Israel. Soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo era un israelita de la tribu. Ahora, ¿nuestro Señor Jesucristo venía de esas tribus? Sí, mira, vamos al libro de Mateo y vamos a ver cómo él viene, ¿sí? Del pueblo de Israel directamente. Recuerda que todo empieza en Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene a esos 12 hijos que vienen a formar las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y yo creo que esto, si a lo mejor te es un poco pesadito el estudio, te va a ayudar mucho, porque cuando abras algún libro de la Biblia, vas a poder ubicar de dónde viene esta tribu, de dónde viene esta persona, porque siempre se va relacionando de dónde viene cada uno de ellos. Y vamos a ver al más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Del cual Dios estableció que viniera de ahí, pero lo más importante es que el Señor Jesucristo vino del cielo, amén, no vino de la tribu, porque si nosotros vemos su descendencia, ¿sí?
Dices, a ver, entonces, ¿de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Dice Mateo 1, capítulo 1. Dice capítulo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, su genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Aquí como que lo resume, pone primero a David, que fue años después, y después a Abraham. Pero sabemos que todo empieza con Abraham. Por eso en el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Sí? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Pero muy importante, mis hermanos, muy importante. Vamos a ver, cuando tú lees aquí, vamos aquí en el versículo 14, vamos a decir, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud, ¿sí? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. ¿A cuál José? Marido de María. Entonces la genealogía viene por los varones, pero bien sabemos tú y yo que el Señor Jesucristo, que José no fue el padre de nuestro Señor Jesucristo, sino cuando vino el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? Jesús. Y eso es muy importante porque Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, de la tribu de Judá, todo lo que tú quieras. Pero el Señor Jesucristo vino del cielo. Vino del cielo. Porque sabemos tú y yo muy bien que el Señor no vino por parte de José. Porque la genealogía de nuestro Señor Jesucristo termina, ¿sí? Termina con José, no termina con María. Vuélvelo a leer aquí, dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José. No me estoy refiriendo al primer Jacob, sino otro Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia, muy importante porque Dios se molestó con ellos y los deportó a Babilonia y los tuvo castigados 70 años. ¿Sí? También entre David y la deportación hubo 14 generaciones, ¿sí? Dice, de David hasta la deportación a Babilonia, 14. De Abraham a David, 14. De David a la deportación, 14. Después de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. ¿Sí? Así es que vamos a leerlo otra vez para que nos quede. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son ¿cuántas? 14. De Abraham a David, 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces son 14 y 14, 28. Más 14 son 42 generaciones para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay historias impresionantes. Dices, a ver, gracias a Dios que no es la genealogía del Señor Jesucristo. Yo digo así, gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino del cielo y vino a salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que Él dio a su Hijo. ¿Él dio a quién? A su Hijo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesús dijo, yo no soy de este mundo. El Señor vino del cielo, ¿sí?
el Señor es el verbo y aquel verbo se hizo carne. Entonces es importante que lo podamos relacionar, porque luego decimos entonces, yo abro Mateo y digo entonces el Señor Jesucristo nació de José. No nació de José. Es un orden que Dios dio, que de Abraham vendría el Salvador y de ti saldrán. Mira cómo Dios cumplió todo eso. Le dijo, ves, mira Abraham, ves las estrellas de los cielos, las puedes contar. No, son muchísimas. Pues así va a ser tu descendencia, ¿no? Así va a ser tu descendencia. Entonces, la descendencia de Abraham, pues, somos todos nosotros, pero somos por medio de la fe. Tú eres hijo de Abraham. A ver, tú y yo veámoslo así en lo natural. Tú eres hijo de Abraham, no eres carne de Abraham, ni yo ni tú. No venimos de Abraham. Y sin embargo, cuando tú abres el libro de Gálatas 3, ¿sí?, dice que los verdaderos hijos de Abraham somos nosotros, porque somos hijos de la fe. Amén. Por la fe, tú eres hijo de Abraham, ¿sí? Gálatas 3, 9 dice, 3:8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿sí? Así es que dicen en Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, en lo natural, ¿tú eres hijo de Abraham? Pues no. No tienes cara de judío ni de hebreo. Eres un gentil que ha sido hecho hijo de Dios. Que fueron desgajadas las ramas naturales para que tú fueras injertado en Cristo Jesús, en la sabia vid, ¿sí? Entonces esas cosas las tenemos que comprender, mis hermanos, porque Dios le dijo a Abraham, le dio la buena nueva, en ti serán benditas todas estas naciones, ¿sí? Si es que es por medio de la fe, tú eres hijo de Dios. Y tan eres hijo de Dios que tú disfrutas de las bendiciones de Dios. Y tu vida cambió porque por medio de la fe tú sabes que tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Entonces, porque si tú y yo vemos la genealogía del Señor Jesucristo, dices, ay Señor Jesús, qué genealogía tienes. Mira, vamos a ver esta historia aquí. Dice, fíjate que vamos a mencionar unos nombres que ahorita los vamos a estudiar porque vamos a ver la genealogía. Dice Mateo 1:2, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí venimos con la genealogía. ¿De dónde viene Judá? De los hijos de Lea, ¿no? De la que no quería Jacob, ¿sí? El cuarto hijo de Lea, ¿sí? Antes de tener después otros dos, el más chico fue Judá, ¿no? Y entonces dice, versículo 3, y Judá engendró de Tamar. ¿De quién engendró? De Tamar a Fares. Y a Sara, y Fares a Esrón a Aram. Lo que yo quiero estudiar ahorita con ustedes es, Judá se casó con Tamar para decir, dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Entonces, según la genealogía, ¿sí? Después de Judá vino Fares, es decir, primero está Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y después viene Fares, ¿no? Así es que abre tu Biblia y vamos a ver en Génesis
Génesis, déjame decirte, Génesis 38. Mira qué historias dices, híjole, qué bueno que el Señor Jesucristo viene del cielo. Qué bueno que el Señor Jesús... Eso vas a concluir, ¿sí? Tú y yo vamos a concluir, gracias Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino del cielo y somos hijos tuyos por medio de la fe, porque creemos y sabemos que somos hijos del Dios viviente, ¿sí? Pero vamos a ver esta historia aquí rápidamente. Génesis 38. Aconteció que en aquel tiempo que Judá, ¿sí?, el hijo de Jacob, el cuarto hijo de Jacob, el que tuvo con Lea, ¿sí?, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira, ¿sí? Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó, ¿sí? Tomó a la hija de este hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, bueno, ok, se salió de las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus de Israel, y ahí conoció a un cananeo y se enamoró de la hija del cananeo. Y dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿sí? Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. O sea que Judá tuvo dos hijos, uno que se llama y otro que se llama Onán, ¿sí? Y dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, ¿sí? Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Es decir, Judá dijo, a ver, mi hijo vas a tener una mujer, la cual se llamaba Tamar. ¿Recuerdas que acabamos de mencionar el nombre de Tamar? Que Judá se unió con Tamar, dice, aquí es la nuera. Aquí es la nuera. Después Judá tomó mujer para su hijo primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Ay, mis hermanos, a mí me impresionan a veces cuando leo estas partes de la Biblia. Hizo lo malo el hijo de Judá, que se llamaba Hola, Bere, ¿qué tal? Que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la vida. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la vida. Ahora, ¿Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sí, es el mismo. ¿Quién le impide a Dios que si Dios te está hablando a ti o a mí, algo que debemos de quitar de nuestras vidas, algo que estamos mal en ello? Y eso para todos, para mí, que la carne también me llega a ganar y todo eso, ¿sí? Que estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que Dios nos quite la vida. Yo a veces pienso, veo casos como algunos cristianos que dicen, ¿por qué se murió tan joven? ¿O por qué murió? Porque no estamos haciendo su voluntad. Aún tú estés haciendo las cosas buenas del árbol de la ciencia del bien, recuerda que el árbol de la ciencia del bien y del mal son dos cosas, del bien y del mal. Entonces, dentro de las cosas del bien hay muchas cosas que el mundo te va a decir que tú estás haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios dice, no es así. No es así. Entonces, Dios puede quitarte la vida. Cuando vemos al apóstol Pablo, que está molesto, muy molesto, porque la iglesia no está corrigiendo a un hijo de Dios que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Como el apóstol Pablo dice, estando mi espíritu con ustedes, al tal
se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, entrégueselo a Satanás para que lo destruya. Y aquí vemos, este hijo que hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, Judá se encuentra una esposa, tiene 2 hijos, uno se llama y este hijo hace lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Dios le quita la vida. Entonces, mis hermanos, temamos porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Temamos, sí, porque el Señor también es temible. También no olvidemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos. Sabemos su bondad, pero también sabemos su justicia. Y entonces, este hijo le quita a Dios la vida. Dice en el versículo 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, al segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá, el suegro, pues, le dice a la nuera Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, mi tercer hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y ella tenía que esperar a que llegara este hijo Sela, ¿sí? Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. O sea, se muere la esposa de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita, con el cual se había separado de sus hermanos del pueblo de Israel. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Tinán, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Es decir, Judá había dicho que Sela nada más crecía y que iba a ser el que se iba a unir a ella para que dejara descendencia a su primogénito ¿no? Y la vio Judá, pero ella veía que no le daba a su otro hijo. Entonces fue y se quitó la vestimenta de viuda, ¿sí? Y se acercó a Judá, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, ¿sí? Porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. O sea, Judá no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de Judá, de su suegro. ¿De quién? Tuvo un hijo con Tamar,
Y de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pues te digo, gloria a Dios que el Señor Jesucristo vino del cielo. Vino del cielo. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez, ¿sí? Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. ¿Sí? Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacarla y que sea quemada. Fíjate qué digno se pone Judá, ¿no? Cuando la vio con el velo, le dijo: esta es una ramera, y se allegó a ella, ¿no? Y ahora que se entera de que ella fue muy fornicaria y quiso lo incorrecto, quémenla, ¿no? ¿Y a poco él se portó tan bien? ¿Sí? Vamos a terminar la historia. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. O sea, díganle a Judá, que es el que me mandó quemarme, ¿sí?, que si estoy embarazada es por él. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. No cumplí mi promesa de darle a mi hijo Sela. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, y sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano de él el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Sí? Ahora, vamos a la genealogía del Señor Jesucristo. Vamos aquí al libro de Mateo 1. Mateo 1. Y dice la palabra de Dios: esta es la genealogía del Señor Jesucristo. Y termina ¿con quién la genealogía? Con José. Y sabemos todos que no es hijo de José, es hijo de Dios. Amén. Dice aquí, Mateo 1:2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar, su nuera, a Fares y a Sara. Y Fares a Esrón y Esrón a Aram. ¿Sí? Entonces Tamar, ¿a quién engendró? A Fares y a Sara. ¿Sí? Y aquí vemos a los dos que vienen de el Señor en la genealogía del Señor Jesucristo. Un primer hermano que dice aquí, Génesis 38, 28, sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, porque había gemelos, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, ¿sí?,
Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Sí? Así es que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares a Hezrón. ¿Sí? O sea que nuestro Señor Jesucristo, según esta genealogía, viene de Fares. ¿Sí? El que volvió a meter la mano y abrió una brecha. Pero volvió a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Esto es rotura o brecha. ¿Sí? Así es que, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque lo que es importante, mis hermanos, es entender que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que de él sería, que creyó en esperanza con esperanza para ser padre de muchedumbres. Y el Señor Jesucristo siempre dijo, yo soy el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y de esa genealogía vino nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que no fue así. Aunque sabemos que para poder haber nacido, tuvo que haber nacido de una mujer. ¿Sí? Mira, vamos a 1 de Timoteo 4 y con esto ya casi terminamos, porque es la parte que a mí. 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, mis hermanos. El Señor Jesucristo realmente no viene de Abraham. Viene del cielo. María no viene de Abraham. El que viene en la descendencia de Abraham es José. Pero de ahí viene la genealogía de él, aunque él llegó del cielo. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y ahí tomó la carne de pecado, de la carne de María. Pero nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Por eso dice en Génesis 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de caminar en amor, el misterio de caminar como Dios, el misterio de hacer la voluntad de Dios, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En dónde fue manifestado? En carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde tomó esta carne? De María. Fue justificado en el Espíritu, como tú y yo fuimos justificados en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tú eres capaz de hacerlo porque estás justificado en el Espíritu. Y tienes a Dios en tu corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Tremendo. Estas historias, quizás un poquito áridas, puedas pensarlo, pero son apasionantes. Ver y entender que el Señor Jesucristo vino del cielo. Se manifestó en carne porque nació de una mujer. ¿Sí? Nació de María. Pero se cumplió también la promesa que Dios hizo a Abraham y a ese pueblo. ¿Sí? Y se cumplió también. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Cuántos misterios en tu palabra, Señor. Cuántos misterios hay en tu palabra, Señor. Poder comprender tu grandeza y tu poder. Te damos gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo, a tu unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También tu Hijo fue hecho carne, Señor, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Eliyar? Buenas noches. Ana Vázquez, los saludo a todos los que se conectaron de aquí también por Facebook. Buenas noches, mis hermanos, ¿sí? Gracias a Dios. Esas enseñanzas que nos ayudan a comprender, mis hermanos. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye, nos vemos mañana para la prédica del día de mañana, el discipulado. Buenas noches, mis hermanos. Bye.